de un trabajador que no le escapa a las leyes. Fernando, bueno, el gusto de recibirte en Salto, agradecerte por este tiempo. Casi 800.000 voluntades manifestaron que hay cuestiones que no son de urgente consideración o temas que no son tan urgentes en este momento. ¿Qué lectura primaria hacemos de eso? Bueno, que nuestro pueblo es sabio, que es rebelde, que es comprometido y que es osado. Porque una cosa es pensar juntar 800.000 firmas o 700.000 firmas en una situación normal. Y es muy complejo, es muy difícil. Y otra cosa es pensar en juntar esas firmas en el medio de pandemia, en buena parte de eso, 3.500 casos o 4.000 diarios y 70 o 80 muertos por día. Y en esa circunstancia miles de uruguayos militantes de todo el país agarraron su tablita, sus papeletas, su alcohol, su almohadilla y salieron a juntar la firma. Y es un acto de rebelión, de decir de cualquier manera no se puede gobernar. No se puede colocar una ley de urgente consideración en el medio de la pandemia sabiendo que un estudio del Parlamento y la Facultad de Ciencias Sociales habían dado que las leyes de peor calidad democrática eran las LUC y particularmente la ley ómnibus. No se puede transformar la ley de educación dentro de una ley de urgente consideración donde no se pudieron expresar los sindicatos más que por 15 minutos, donde no se podían mover las personas, donde no había facultades para podernos reunir, incluso la reunión estaba prohibida. Entonces, con todas estas consideraciones, que el pueblo uruguayo haya logrado tener la paciencia, la sapiencia, el conocimiento, la voluntad política y por sobre todo el amor de salir cuando hacía frío, de salir cuando hacía calor, de salir cuando las cosas no venían bien, cuando los números no venían lo suficientemente bien, es un acto de valor y de amor incontrastable. Digamos, se podrá ganar o perder una elección. Lo que no se va a poder nunca olvidar el pueblo uruguayo es que hubo una cantidad enorme de valientes que se animaron a juntar esas firmas y una cantidad enorme de valientes que se animaron a poner su huella digital para habilitar la posibilidad que el pueblo decida. Y estos valores que tiene la sociedad uruguaya, estas resistencias que tiene la sociedad uruguaya, estas cuestiones que son parte de la reserva democrática del Uruguay, permiten cosas que nadie las puede entender en el mundo. Que 1 de cada 3 uruguayos que viven en Uruguay hayan firmado. 1 de cada 3. No se olviden que el padrón electoral, no todos viven en Uruguay, una buena parte de ellos viven en Argentina o en otros países de la región, o incluso fuera de la región, y más o menos equivale al 30%. Este valor, puesto en número, no parece decir mucho, pero no hay ningún país en el mundo que pueda juntar 30% de las voluntades para convocar a nada. Es más, no logran juntar 10%. Entonces, cuando estas cosas suceden, tenemos que poderlas reflexionar. Tenemos que poder volver a valorarnos. Tenemos que poder volver a mirarnos a los ojos y decirnos que nos queremos, que nos apreciamos, que hicimos un esfuerzo que valió la pena y que nos permite jugar el partido que queríamos jugar. Que es que el de la gente conozca la ley y la derogue por conocimiento. Que la gente en un acto de libertad absoluta no vote por su partido, sino vote por su defensa, en defensa de su educación pública, de su seguridad, de las empresas públicas, de la inclusión financiera, de que los colonos tengan que vivir en el lugar donde viven. Estos logros son logros que son hijos de un pueblo que siempre resistió. Este es un pueblo que le votó no a la dictadura, en el medio en que no se podía hacer ninguna publicidad, ningún jingle. Y del otro lado, sí por el progreso, sí por la igualdad, pero de igualdad la dictadura dejó de destrozar al Uruguay y aparecían en las madrugadas el bote no pintado con crayón. Muchas de esas pinturas las hizo mi padre, o sea que conozco esas historias de resistencia. Y bueno, eso de alguna manera es alentador. A mí por lo menos me conmueve, cuando te digo me conmueve, me emociona. Cuando llegamos a 570.000 firmas y se reunió el comando de campaña, que éramos 7 o 8 compañeros, y dijimos es prácticamente imposible llegar, me acuerdo que varios de nosotros dijimos no es imposible, lo que hay que pedirle es que miles de uruguayos salgan a juntar 6 o 7 firmas. Y hay que pedirlos expresamente, no hay que disimular el pedido, hay que hacerlo expresamente. Está difícil llegar y necesitamos que miles de uruguayos salgan a juntar 6 o 7 firmas. El penúltimo día antes de la campaña, fuimos a una jornada en Las Piedras con mi compañero Daniel Mariño
y 30 o 40 dirigentes sindicales y 30 o 40 dirigentes de otras organizaciones, y la gente salía de sus casas a entregarte las firmas que había, esas 6, 7, 10 que había juntado en ese trayecto. Y fue posible juntar en 20 días, 130.000 firmas. Entonces no es un tema menor, ¿no? Es un tema de amplia, 170.000 firmas, de amplia generosidad de nuestro pueblo, de amplia entendimiento de lo que estábamos planteando y de alta comprensión del valor democrático de que las personas tienen que tener derecho a decidir y que no se puede votar en el Uruguay de cualquier manera, no se puede legislar de cualquier manera. El rol del campo popular y de la militancia, Fernando, bien hacías referencia a esta conquista, pero también el desafío que se viene. Hay unos tantos uruguayos y tantas uruguayas a los cuales tenemos que hablar e informar de ahora a marzo porque se viene otro capítulo. Bueno, es fundamental, central. Te diría, jugamos un primer tiempo excelente. Hubo un entretiempo en el que meditamos, reflexionamos, y ahora hay un momento que hay que actuar. Y cuando hay que actuar es golpear puerta a puerta a cada uruguayo, llevándole las explicaciones que precisa, llevándole el material que precisa leer, llevando nuestras verdades, que son las verdades, y por sobre todo explicando mano a mano, sin colocarle un muro adelante a ningún compatriota. Los compatriotas, cuando definen sobre una ley, definen sobre una ley. No hay elecciones de medio periodo, no hay gestión de gobierno evaluada, lo que hay, una evaluación de una ley que es pésima, que devalúa la educación pública, que la empobrece, que transfiere recursos públicos a la educación privada. Entonces, cuando estas cosas suceden, la gente abre la cabeza y dice, yo me formé en la educación pública, ¿por qué la van a deteriorar? Yo soy hijo de la educación pública. Mi maestra se formó en los institutos normales de los departamentos del Uruguay, de todos los departamentos del Uruguay. ¿Y por qué van a sacar a los maestros de la conducción de la educación pública uruguaya cuando son los maestros los que nos han transformado la vida? Maestras y maestros, profesoras y profesores. Entonces, cuando estas cosas empiezan a entrar en la cabeza de las personas empiezan a reflexionar. Cuando del otro lado nos invitan a una campaña de verdades y nos dicen que si se deroga la LUC no se va a poder salir a la calle, ¿y eso cuándo pasó en Uruguay? ¿Cuándo fue que sucedió? Yo solo lo recuerdo en un momento, en la dictadura militar. Ahí era muy difícil salir a la calle, o por lo menos era muy difícil volver para algunos uruguayos, y algunos nunca jamás volvieron, ni siquiera sabemos dónde están. Pero luego hemos podido salir siempre a la calle, o que si se deroga la LUC vamos a volver a la Unión Soviética, o que si se deroga la LUC miles de uruguayos van a salir en libertad, cuando esto no es cierto. El propio doctor Diego Camaño, abogado penalista, inmediatamente que se dijo de eso, descartó de plano que esa hipótesis fuera real, o que se van a ampliar los plazos de las adopciones cuando ese artículo no fue integrado entre los 135 artículos de la LUC, o que dejan filtrar por abajo que nosotros estamos en desacuerdo en que haya una lista de violadores, un registro de violadores, cuando expresamente ese artículo tampoco está dentro de los 135 artículos que queremos derogar. Entonces, cuando nos invitan a una campaña de verdades, lo primero que tienen que hacer es decir verdades. Hoy lo que le están diciendo a la gente es una suma de términos, todo dice mentira, 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 y además quieren creer que eso es casualidad. Y eso es algún publicista de que dijo, hay que decirles mentirosos. Pero hasta ahora no nos han podido decir en qué. Y yo todas las que dije, algún hombre del gobierno los dijo en alguna parte. Entonces me parece que hay un momento para meditar también del gobierno, para tener una campaña no limpia, una campaña decente, que le diga a la gente la verdad y que a partir de la verdad la gente laude. ¿Cómo que era tan transparente el sistema de precios de combustible si le está asociando la unidad reguladora que tienen que subirlo y no lo suben? ¿Cómo que está transparente el Uruguay si no tocan el tema de la reforma de la seguridad social, que hasta hace pocos meses nos decía que no había tiempo para darle a la comisión para seguir debatiendo y ahora ni tratan el tema? O el propio Sanguinetti, que dice que el proyecto de Manini de liberar los presos de Domingo Arena mayores de 65 años, que dicen que puede ser un proyecto entendible, pero que está colocado en un mal momento porque está la LUC en debate. Si habrá cambiado la cosas el haber juntado 800.000 firmas. Se habrá puesto un freno a pensar que se puede gobernar el Uruguay de cualquier manera. De cualquier manera no, porque el pueblo se rebela
como se reveló con la ley de empresas públicas, como se reveló con la ley de ANCAP, y de alguna manera les da un revolcón en el sentido no de juzgar la acción de gobierno, sino de juzgar leyes de mala calidad. Un mensaje, Fernando, de por qué es importante ir por el sí. ¿Qué nos estamos jugando como país y en cuanto a nuestro futuro? Bueno, nos jugamos una forma de construir la política. ¿Cuál sería el límite democrático de una LUC? ¿Alguna vez nos preguntamos esto en voz alta? ¿Lo reflexionamos? ¿Son 2.000 artículos, 3.000, 5.000? ¿Son todas las leyes que se acuerden por la mayoría que se construya en el Parlamento? Esa es la forma ese es el valor democrático que se le va a dar al tratamiento legal de aquí en más. Es que un gobierno llega y presenta 476 artículos que nadie conoce. Puede ser que nos dejemos decir que la ley es popular cuando el 70% de los uruguayos no la conoce, y quien la conoce a partir de la recolección de firmas de quienes impulsamos el referéndum. Se puede decir que es justa una ley que limita la huelga, limita el piquete, le dice al trabajador que tiene ahora la posibilidad de negociar cómo cobrar, pero resulta que ningún trabajador que esté buscando el trabajo le va a poder pedir a su patrón cómo cobrar, porque le va a pagar como quiera, y si no, no le va a dar el trabajo. Y eso empieza a generar trabajo informal. ¿Es posible que en el Uruguay se legisle sobre piquete cuando ningún uruguayo en los últimos 30 años ha tenido problemas de llegar a su casa por ningún piquete en ninguna parte? ¿Es posible que nos dejemos decir que el gobierno actual vino a proteger a la policía cuando en el año 2004 la policía no tenía uniforme, ni armamento, ni salario? Para vivir tenían que hacer decenas de horas de 222. ¿Es posible que nos dejemos decir estas cosas sin revelarnos, sin explicarlos con claridad, sin dar elementos que la gente pueda comprender? La gente va a estar de acuerdo que hayan sacado a las maestras del Consejo de Educación Inicial y Primaria y que la decisión sobre 350.000 niños, 30.000 docentes, maestras y maestros y 10.000 funcionarios tome una sola persona. ¿En dónde quedó la falta de la representatividad de los sindicatos y la primera elección para elegir los 2 cargos de la ANEP? No solo los ganó los 2 cargos en el movimiento sindical, sino que triplicó a las listas no sindicales, a pesar del apoyo oficialista. ¿Acaso no se va a valorar por parte de la población que los profesores estén en los consejos, que los profesores de la UTU? ¿Acaso no se va a valorar que los colonos tengan que vivir en su emprendimiento, porque se trata de alguna manera de que la gente viva donde produce? Cuando empezás a explicar estas cosas, la gente dice, bueno, esto no es lo que nos dijeron. Como le dijeron que no iban a subir los combustibles porque la política iba a ser transparente, y hoy transfieren, en vez de 62 millones de la UTE, 178 millones de dólares a rentas generales. También la gente tiene que saber que estas cosas están sucediendo. También la gente tiene que saber que el presupuesto educativo cayó, que el salario de los maestros cayó en 18 jornales por año y que no hay ningún mecanismo de recuperación hasta ahora, hasta 2024. Y en la medida que la gente sabe, que la gente comprende, que la gente entiende, el voto por el sí va creyendo. Y por algo están nerviosos, ¿no? Por algo nos insultan, nos adjetivan, nos tratan de mentirosos. Por algo participa el presidente de la República con otro estilo, por supuesto muy adecuado en la campaña de la LUC, porque nunca antes un presidente había participado en referéndum. Pero claramente el presidente tiene más del 50% de apoyo popular, pero su política económica menos del 40%, 37%. Y esto la gente lo empieza a ver, porque son dificultades que tiene a partir de la regla fiscal. El gobierno uruguayo ahorró 340 millones de dólares en la ley de presupuesto y 140 en la rendición de cuentas, y con ese dinero hubiera evitado que 100.000 uruguayos cayeran por debajo de la línea de la pobreza. O sea, priorizó su política fiscal a su política social, que es proteger a los uruguayos que tienen menos recursos. Si nosotros tenemos esta paciencia, no son números de artículos que la gente no le va a quedar, son conceptos que la gente entiende muy bien, como entendió muy bien en su momento no vender las empresas públicas o no privatizarlas, como entendió muy bien no vender ANCAP, como entiende ahora muy bien defender la educación pública, la seguridad pública, las empresas públicas, nuestra niñez, defender nuestros derechos y poder disfrutar de ellos. Y en cierta medida, a la medida que vamos defendiendo nuestros derechos, vamos aprendiendo a pelear por otros. Esa es la sociedad uruguaya que resiste, que tiene valores, que tiene confianza, que tiene fraternidad, que construye con otros.
Lo duro es pensar solo. Cuando pensás colectivamente, estas razones surgen naturalmente de la academia, de la intelectualidad, de los obreros, del feminismo, de los jóvenes, de todos aquellos que tienen ganas de tener un Uruguay más integrado, más democrático, más profundo. Esa es la invitación, a que dejemos la vida militando por el tema. Dejar la vida no significa desproteger nuestra salud, dejar la vida es poner amor en la causa que estamos desarrollando. Y que cada puerta que golpeemos lo hagamos con las mismas ganas, la primera que la última. Y si lo hacemos de esa manera, es inexorable la derogación de la ley, porque es una ley de muy mala calidad. Y ni bien la gente la conoce, la distingue. Y ni bien la distingue, se vuelca a derogarlo. Por eso la cercanía que hay en las encuestas, porque a pesar de todo el poder del Estado colocado al servicio de mantener la luz, siguen estando muy parejas las encuestas. Cuando nuestro movimiento social y político explote en militancia, como explotó, por ejemplo, en los últimos 15 días de recolección de firmas para derogar la LUC, en ese momento se va a empezar a volcar la balanza a favor de la derogación y el pueblo uruguayo va a haber hecho una nueva gesta histórica. No permitir que se gobierne de cualquier manera. Vamos por eso entonces. Muchas gracias, Fernando. A las órdenes. Sí.